Buenas noches, clan. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Prepárense que vamos a comenzar ahora. Mi nombre es Clara, tengo 33 años y vivo en Guadalajara. Actualmente soy enfermera y trabajo en un hospital reconocido. Ya pasaron 5 años desde que cambié de empleo, pero los recuerdos de cuando trabajaba en una pequeña clínica clandestina al principio de mi carrera aún me persiguen. Pasé 3 años en ese lugar oscuro, que se suponía debía estar enfocado en la salud y la recuperación de las personas. Sin embargo, la verdad era otra. No solo era la precariedad de las instalaciones o lo dudoso de las prácticas médicas. Había algo más. Algo invisible, perturbador e imposible de explicar, que hacía que cada turno nocturno fuese un desafío para mi cordura. La clínica estaba en un edificio pequeño, casi escondido en una calle discreta de la ciudad. No tenía letreros llamativos, ni cumplía con las normas de un establecimiento médico. Los pacientes llegaban por diferentes razones, desde pequeñas consultas hasta procedimientos quirúrgicos que no deberían haberse realizado ahí. En mis primeros días, ya sabía que no era un lugar como cualquier otro. Todo se manejaba con discreción extrema, casi secrecía, y siempre había una sensación latente de que algo no estaba bien. Pero yo necesitaba el trabajo. Era joven, recién graduada y sin muchas opciones. Durante algún tiempo, hice mi mejor esfuerzo para ignorar la incomodidad, aunque en el fondo sentía que algo más pesado se escondía en los rincones de ese lugar. Todo comenzó durante una de las muchas noches que trabajé ahí. Era alrededor de las 2:08 de la madrugada, el turno nocturno. Aunque las horas eran tranquilas en términos de trabajo, el silencio absoluto era opresivo. Solo se escuchaban los pitidos de los monitores y de vez en cuando algún gemido en los pasillos. Estaba terminando de revisar algunas habitaciones en el ala trasera, esa parte de la clínica donde casi nadie quería pasar mucho tiempo. Fue en ese momento cuando lo sentí, un leve jalón en la parte inferior de mi uniforme, como si una mano pequeña tratara de detenerme. Me giré de inmediato, el corazón acelerado, pero el pasillo estaba vacío. Solo estaban las sombras proyectadas por luces vacilantes. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, o quizá que mi uniforme se había atascado con algo. Sin embargo, la sensación fue tan real que tuve que detenerme un momento para calmarme. Mi respiración estaba entrecortada, y a pesar de que no hacía frío, un escalofrío me recorrió la espalda. Continué con mi ronda, pero el ambiente se sentía más pesado que de costumbre. A cada paso que daba, parecía que alguien me seguía, aunque cada vez que volteaba, no había nada allí. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero mi instinto me decía otra cosa. No estaba sola. Esa no fue la única vez. Algunas noches después, la escena se repitió, pero con más intensidad. Mientras caminaba por uno de los corredores cercanos al área de recuperación, sentí de nuevo un jalón. Esta vez fue más fuerte, como si algo estuviera decidido a detenerme. Me quedé paralizada por unos segundos, tratando de procesar lo que había pasado. Miré alrededor, buscando alguna explicación, pero el pasillo estaba igual que siempre, vacío. Esa noche fue la primera vez que me atreví a mencionar los incidentes a una colega. Esperaba que se riera y me dijera que era el cansancio jugándome una mala pasada, pero su reacción fue muy distinta. Su rostro se volvió serio y casi susurrando me dijo: «No eres la única a la que le ha pasado». Luego, me contó que otros trabajadores habían sentido cosas similares en esa parte de la clínica, jalones en el uniforme, toques fríos en los brazos y, en el peor de los casos, sombras que parecían moverse entre las habitaciones. Me explicó que siempre ocurría en las mismas áreas, los pasillos cerca de las salas de recuperación y el antiguo depósito que estaba junto a la sección de cirugías. Su historia me dejó helada. No era mi imaginación, y lo que más me inquietó fue que ella parecía casi resignada a que estas cosas pasaran. Desde entonces, comencé a evitar esas áreas lo más que podía, especialmente durante las rondas nocturnas. Pero el personal era limitado,
y muchas veces no tenía más opción que ir sola. Los incidentes continuaron y se volvieron más intensos. No solo eran jalones, sino también la sensación de que algo frío corría por mi piel, como si fueran dedos invisibles tocándome. Empecé a entrar en pánico en cada turno, mirando por encima del hombro y apresurando mis pasos para salir de esos pasillos lo antes posible. Una noche en particular, algo sucedió que aún me da escalofríos al recordarlo. Había pasado cerca del depósito, un lugar que de por sí pocas veces era usado, cuando sentí el jalón más fuerte de todos. Me hizo tambalear. Fue justo en ese momento cuando escuché un sonido bajo, un susurro, como un gemido. Parecía venir de detrás de mí, pero cuando me giré, no había nada. Mi cuerpo entero temblaba, y mi única reacción fue correr hasta la estación de enfermería sin mirar atrás. Me sentía observada, como si algo estuviera esperando el momento justo para hacerse notar más claramente. Con el tiempo, comencé a investigar más sobre la clínica. Fue entonces cuando descubrí historias oscuras sobre lo que pasaba ahí. Pacientes que no sobrevivían a los procedimientos eran sacados por la noche para no levantar sospechas. Incluso había rumores de que algunos ni siquiera eran registrados oficialmente. El lugar tenía una energía pesada que no solo era resultado del descuido, sino de las decisiones cuestionables que se tomaban a puertas cerradas. Esa noche entendí que quizás lo que sentíamos no eran simple paranoia, sino algo dejado por las tragedias de quienes pasaron por ahí. Finalmente, después de 3 años allí, logré encontrar un nuevo empleo en un hospital. Dejar la clínica fue un alivio indescriptible, pero no puedo decir que salí de ella sin secuelas. Hasta hoy, 5 años después, pienso en lo que viví en esos pasillos apagados y en las cosas que sentí. Mi trabajo actual es todo lo contrario, limpio, organizado, lleno de vida. Pero las marcas de aquel lugar nunca desaparecieron del todo. A veces, incluso ahora, en los pasillos del hospital, siento la necesidad de mirar rápidamente hacia atrás, esperando no encontrar nada. Aquel lugar me enseñó muchas cosas sobre mi profesión y sobre el respeto por las vidas que se pierden en los caminos más oscuros de la medicina. Sé que nunca olvidaré esos años, ni lo que me seguía en el silencio de aquellas noches. Solo espero que, sea lo que sea, haya encontrado finalmente la paz que yo todavía estoy buscando. Buenas noches, comunidad. Necesito contarles esto porque ya hace como 5 años que pasó y hasta hoy no logro entender bien lo que viví. En esa época tenía 21 años y vivía con mi hermano Emilio en las afueras de Guadalajara. Él tenía 19 y era la única familia cercana que me quedaba después de que nuestros papás murieron en un accidente cuando yo tenía 16. Nuestra familia siempre fue muy grande, llena de tíos, primos, abuelos, y desde chiquita siempre escuché las historias sobre el bosque de la primavera. Principalmente de mi abuela, que siempre decía: nunca vayas al bosque después de que se meta el sol, mija. No sé si toda la gente de la región conoce estas historias, pero en nuestra familia todos sabían. Mis tíos, mis primos más grandes, todos tenían alguna historia que contar sobre el bosque. Yo pensaba que era solo cosa que la familia se iba pasando de generación en generación. ¿Saben? Pero después de lo que pasó, órale, yo sé que tenían razón. Era un martes cuando Emilio desapareció. Él trabajaba en un taller mecánico en el centro y siempre llegaba a la casa como a las 7 de la noche. Cuando dieron las 9 y no apareció, me empecé a preocupar. Le marqué al celular como 20 veces, pero solo entraba el buzón. Pensé que a lo mejor se había quedado echándose unas chelas con los cuates, cosa que hacía a veces sin avisar. Pero cuando amaneció y no estaba en la casa, ahí sí me entró la desesperación de veras. Me fui corriendo al taller y su jefe me dijo que había salido normal, a la hora de siempre. Los amigos tampoco sabían nada. Fue ahí cuando una de las vecinas, la doña Carmen, me contó que lo había visto caminando solito rumbo al bosque la noche anterior. Órale, cuando me dijo eso se me heló el estómago al instante. En nuestra familia todos conocen las historias del bosque de la primavera.
No es solo la cosa del no vayas después de que se meta el sol. Hay mucha más cosa rara que pasa ahí. Mis tíos siempre hablaban de un silbido que se oye en la noche, un sonido que te atrae pa' dentro del monte. Mi abuela siempre contaba que era el hombre del carrizo, una figura que toca una flauta hecha de carrizo y se lleva a la gente. Mis primos más grandes juraban que ya habían oído el silbido cuando estaban chavitos. Yo siempre pensé que eran solo historias de familia, pero en ese momento, con mi hermano desaparecido, todo empezó a tener un sentido bien espantoso. La doña Carmen dijo que lo vio parado en la orilla de la carretera, viendo fijo hacia el bosque, como si estuviera oyendo algo. Me fui a la policía, obvio, pero ustedes saben cómo es. Levantaron el reporte, dijeron que iban a buscar, pero les vi en la cara que no se lo tomaron muy en serio. Dijeron que era joven, que probablemente se había pelado con alguna novia o algo así. Pero yo conocía a mi hermano, gente. Él nunca haría eso conmigo. Nunca me dejaría preocupada sin dar señales de vida. Nosotros solo nos teníamos el uno al otro viviendo juntos. Él sabía eso. Me pasé los siguientes días buscándolo por toda Guadalajara, pegando volantes, preguntándole a todo mundo. Les hablé a todos los parientes de la familia, pero nadie sabía nada. Era como si se hubiera esfumado del mapa. Y cada vez que alguien mencionaba que lo habían visto cerca del bosque, sentía un frío en la panza que no podía explicar. Después de una semana sin noticias, ya estaba desesperada de a de veras. No podía dormir, no podía comer bien. Me quedaba imaginándome a mi hermano perdido en el monte, lastimado o peor. Fue ahí cuando me puse a investigar en internet sobre el bosque de la primavera y el hombre del carrizo. Encontré varios foros y páginas hablando sobre la leyenda, y órale, había gente que juraba haber pasado por experiencias parecidas. Leí testimonios de personas que habían logrado hacer tratos con la entidad, ofreciendo cosas a cambio de familiares que habían desaparecido. La mayoría hablaba de sacrificios de animales, principalmente gallinas. También platiqué con mis tíos más grandes, con mi abuela, tratando de entender mejor estas historias. Todos en la familia tenían algo que contar sobre el bosque, y las historias siempre coincidían con lo que estaba leyendo en línea. En una de esas investigaciones, encontré el testimonio de una señora que decía haber logrado traer a su hijo de vuelta después de invocar a el hombre del carrizo. Ella explicaba que había prendido veladoras blancas, se había concentrado intensamente en la entidad, pensando en ella con toda su fuerza, y había hecho una propuesta de intercambio. Sonaba a locura, pero yo estaba desesperada. Una noche, cuando no podía dormir de tanto pensar en Emilio, decidí intentarlo. Compré unas veladoras blancas, las prendí en mi cuarto y me puse a concentrarme en el hombre del carrizo. Cerré los ojos y traté de visualizar esta figura tocando la flauta de carrizo. Hablé en voz bajita, ofreciendo 10 gallinas a cambio de mi hermano. Yo sé que suena a cosa de loco, pero juro que sentí algo en ese momento. Una presencia, como si alguien me estuviera escuchando. La sensación fue tan intensa que me dio escalofríos. Era como si el aire del cuarto se hubiera puesto más pesado, más denso. Seguí hablando, explicando que Emilio era todo lo que tenía, que haría cualquier cosa para tenerlo de vuelta. Ofrecí las gallinas como sacrificio, prometiendo que las llevaría al bosque si aceptaba el trato, y órale, juro que sentí como si hubiera recibido una respuesta. No fue una voz ni nada así, pero una sensación de que el trato había sido aceptado. Era como si algo hubiera estado de acuerdo conmigo, como si se hubiera sellado algún tipo de pacto. Apagué las veladoras y me quedé ahí sentada, temblando, sin saber si me había imaginado todo o si realmente había pasado algo. Al día siguiente, platiqué con mi primo Diego sobre lo que había pasado. Él siempre fue medio escéptico con estas cosas de la familia, pero me conocía lo suficiente para saber que no me estaba inventando nada. Cuando le conté sobre la sensación que tuve durante la invocación, él también se asustó un poco. Le expliqué que sentía que había hecho un trato con el hombre del carrizo y que ahora necesitaba cumplir mi parte, llevar las 10 gallinas al bosque. Diego pensó que me estaba volviendo loca de la desesperación, pero cuando vio que lo iba a hacer con o sin su ayuda, decidió acompañarme.
Compramos las gallinas con un criador aquí de la región y planeamos ir al bosque un viernes en la noche. Mi corazón estaba latiendo desacompasado solo de pensarlo, pero sabía que tenía que cumplir el trato. Era mi única oportunidad de traer a mi hermano de vuelta. El viernes llegó y yo estaba hecha un manojo de nervios. Me pasé todo el día pensando en lo que iba a hacer, si realmente había hecho un trato con algo o si solo me estaba volviendo loca de la desesperación. Pero cada vez que recordaba esa sensación en el cuarto, con las veladoras prendidas, sabía que había sido real. Diego llegó a la casa como a las 6 de la tarde con su camionetita y las 10 gallinas en una jaula grande en la parte de atrás. Los animalitos se la pasaban cacareando sin parar, como si supieran que algo raro iba a pasar. Mi vecina hasta preguntó qué íbamos a hacer con tanta gallina, y yo le inventé que era para una carnita asada. No podía decir la verdad, ¿no? Iba a pensar que me había vuelto loca de a de veras. Esperamos a que oscureciera completamente antes de salir. Recuerdo que miré el reloj y eran casi las 8 de la noche cuando salimos de la casa. El bosque está como a 20 minutos en carro de nuestra casa y durante todo el trayecto me quedé viendo a las gallinas y pensando si no estaba cometiendo la pendejada más grande de mi vida. Diego manejaba en silencio, pero yo veía que él también estaba nervioso. Sus manos en el volante estaban tensas y se quedaba viendo por el retrovisor como si esperara ver algo siguiéndonos. Cuando llegamos a la entrada del bosque, se estacionó y se quedó unos minutos parado, solo viendo hacia el monte oscuro. ¿Estás segura de esto, Sofía?, me preguntó. Le dije que sí, pero por dentro me estaba muriendo de miedo. La entrada del bosque de la primavera en la noche es algo bien espantoso, gente. Durante el día ya es medio sombría por los árboles altos, pero en la noche parece otro mundo. Podíamos oír todos los ruidos del monte. Grillos, tecolotes, hojas moviéndose con el viento. Pero había algo diferente en el aire, una tensión que nunca había sentido antes. Diego agarró una linterna y yo agarré otra, y empezamos a cargar la jaula con las gallinas para adentro del monte. Los animalitos estaban más inquietos todavía, como si sintieran que estaban entrando a un lugar peligroso. Con cada paso que dábamos, yo sentía que me estaban observando. Era una sensación horrible, como si hubiera ojos siguiéndome de todos lados. Caminamos como 15 minutos monte adentro hasta encontrar un claro chiquito. Yo había leído en internet que los tratos tenían que hacerse en un lugar abierto, donde la entidad pudiera aparecer si quería. El claro era perfecto. Tenía un círculo de tierra apisonada en el centro, rodeado de árboles altos. La luna estaba casi llena esa noche, así que se podía ver razonablemente bien aún con las linternas. Pusimos la jaula en el centro del claro y yo me empecé a preparar mentalmente para lo que iba a hacer. Diego se quedó a mi lado, sosteniendo la linterna, pero yo veía que tenía mucho miedo. Sus manos temblaban un poquito y se quedaba viendo a los lados como si esperara ver algo salir de los árboles. Fue ahí cuando empecé a hablar. No sabía bien cómo hacerle, así que hablé del corazón. Dije que estaba ahí para cumplir el trato que había hecho, que traje las 10 gallinas como prometí. Dije que quería a mi hermano Emilio de vuelta, que él era todo lo que tenía en el mundo. Mi voz salía medio temblorosa, pero trataba de mantener la firmeza. Y órale, fue ahí cuando las cosas se empezaron a poner raras de a de veras. Primero, todos los ruidos del monte pararon de una vez. Los grillos, los tecolotes, todo se quedó en silencio absoluto. Era como si todo el bosque se hubiera parado para escucharme. Diego me apretó el brazo y susurró: Sofía, algo está pasando. Yo también lo sentí. El aire se puso más pesado, igual que se había puesto en mi cuarto con las veladoras. Y entonces lo oímos, el silbido. Era exactamente como mi abuela siempre lo describió: melancólico, hipnotizante, imposible de ignorar. Venía de algún lugar en el monte, pero parecía que venía de todos lados al mismo tiempo. Diego se quedó paralizado a mi lado y yo sentí unas ganas locas de dejar todo y seguir el sonido. Era como si algo me estuviera jalando, llamándome para ir tras ese silbido. Pero me obligué a quedarme parada, recordando que estaba ahí para hacer un trato, no para que me llevaran también. El silbido siguió como 2 minutos
y después paró. El silencio que vino después fue aún más espantoso que el sonido. Fue cuando vi la sombra. Al principio pensé que era solo un árbol o algo así, pero luego me di cuenta de que se estaba moviendo. Era una figura alta y flaca, parada en la orilla del claro, medio escondida entre los árboles. No se podía ver bien por la oscuridad, pero la silueta era inconfundible. Un hombre muy alto, delgado, sosteniendo algo en las manos. Diego también lo vio y se quedó pegado a mí, temblando. «Es él», susurré. «Es el hombre del carrizo». La figura no se movió, solo se quedó ahí parada, como si me estuviera evaluando. Sentí que tenía que seguir hablando, que tenía que dejar claro lo que quería. Entonces repetí la propuesta. 10 gallinas por mi hermano Emilio. Mi voz salió más firme esta vez. La sombra se quedó ahí unos minutos más, y entonces oí el silbido otra vez. Pero esta vez era diferente, más suave, como si fuera una respuesta. Y órale, juro que sentí que había aceptado. Era la misma sensación que tuve en el cuarto con las veladoras, solo que mucho más intensa. Como si algo hubiera estado de acuerdo con el trato, como si un pacto se hubiera sellado de a de veras. La figura empezó a alejarse, desapareciendo entre los árboles, y los ruidos del monte regresaron poco a poco. Diego estaba blanco de miedo, pero yo me sentí aliviada. Sabía que había funcionado, que el trato se había hecho. Abrí la jaula y solté las gallinas en el claro. Salieron corriendo en todas direcciones, desapareciendo en el monte. Nos quedamos ahí unos minutos más, esperando, pero no pasó nada más. El regreso a la casa estuvo bien tenso. Diego no habló casi nada durante todo el trayecto, solo se quedaba viendo por el retrovisor y apretando el volante. Yo también estaba en shock por lo que había pasado. Parte de mí no podía creer que realmente había visto a el hombre del carrizo, pero otra parte sabía que había sido real. La sensación de que el trato había sido aceptado todavía estaba fuerte en mi pecho, como una certeza rara que no podía explicar. Cuando llegamos a la casa, Diego me dejó en la puerta y se fue rapidito, diciendo que necesitaba procesar todo eso. Lo entendí. Entré a la casa y me quedé sentada en la sala, esperando. No sabía cuánto tiempo iba a tardar, pero tenía la certeza de que algo iba a pasar. Me pasé toda la noche despierta, viendo por la ventana, esperando ver a Emilio llegando. Cada ruido en la calle me hacía brincar del sillón para ver si era él. Pero las horas fueron pasando y nada. Cuando amaneció el sábado me empecé a preocupar. ¿Y si no había funcionado? ¿Y si me había imaginado todo? Traté de calmarme recordando la sensación que tuve en el claro, la certeza de que el trato había sido aceptado. Pero conforme fue pasando el día, la ansiedad fue aumentando. Le hablé a Diego para saber cómo estaba, y me dijo que no había dormido nada, que se quedó toda la noche pensando en lo que había visto. Él también estaba esperando alguna noticia de Emilio. El sábado pasó bien lento. No podía hacer nada. Solo me quedaba caminando por la casa, viendo el teléfono, esperando que sonara. Traté de ver la tele, traté de comer algo, pero no me podía concentrar en nada. Lo único en mi cabeza era mi hermano. ¿Dónde estaba? ¿El trato había funcionado de a de veras? ¿El hombre del carrizo iba a cumplir su parte? Estas preguntas me martillaban la mente sin parar. En la noche, cuando oscureció, me quedé en el portal viendo hacia la calle, rogando ver a Emilio apareciendo. Pero nada. Dormí mal otra vez, despertándome con cada ruido, pensando que era él llegando. El domingo en la mañana ya estaba hecha pedazos. Habían pasado casi 2 días desde el trato y nada de que apareciera mi hermano. Empecé a pensar que todo había sido ilusión, que me había vuelto loca de tanto desespero. Estaba pensando en regresar al bosque, en tratar de hablar con el hombre del carrizo otra vez, cuando sonó el teléfono. Era una voz que no reconocí, un señor mayor diciendo que había encontrado a un muchacho perdido en la carretera, cerca del bosque. Dijo que el muchacho estaba confundido, no se acordaba de nada, pero tenía una cartera con el nombre Emilio. Su celular no tenía contraseña y mi número de teléfono como contacto de emergencia. Mi corazón casi se paró. Era él. Era mi hermano.
Agarré un taxi y me fui corriendo al lugar que el señor había dicho. Era una carretera de terracería que pasaba cerca del bosque, como 5 kilómetros de donde habíamos hecho el trato. Cuando llegué ahí, vi a Emilio sentado en la banca de una lonchería chiquita, tomándose un café. Estaba sucio, con la ropa rota, pero se veía bien físicamente. Cuando me vio, sonrió, pero era una sonrisa medio confundida, como si no entendiera bien lo que estaba pasando. Corrí a abrazarlo llorando de alivio. Estaba vivo, estaba bien, había regresado. El trato había funcionado. El hombre del carrizo había cumplido su parte, pero órale, el estado de Emilio estaba bien raro. No se acordaba de nada de los últimos 15 días. Nada de nada. Lo último que recordaba era estar saliendo del trabajo el martes y después vacío total. Le pregunté dónde había estado, qué había pasado, pero solo movía la cabeza, diciendo que no sabía. Era como si alguien le hubiera borrado 15 días de la memoria. El señor que lo encontró dijo que estaba manejando por la carretera tempranito cuando vio a Emilio caminando solito, medio perdido. Parecía que había salido del monte, pero no se acordaba cómo había llegado ahí. Tenía hambre y sed, pero no parecía haber pasado 15 días perdido en el bosque. Llevé a Emilio al hospital para hacerle unos estudios, asegurarme de que todo estuviera bien con él. Los doctores dijeron que físicamente estaba normal, solo un poquito deshidratado y con algunos rasguños chiquitos, pero se quedaron intrigados con la pérdida de memoria. Hicieron varias pruebas, pero no encontraron nada que explicara por qué no se acordaba de nada. Uno de los doctores dijo que podía ser trauma psicológico, que a veces la mente bloquea experiencias muy difíciles, pero yo sabía que no era eso. Sabía que tenía que ver con el hombre del carrizo, con el tiempo que Emilio pasó en su dominio. Algunas cosas no son para recordarse, creo yo. En los días siguientes, Emilio fue regresando a la normalidad poco a poco. Regresó al trabajo, volvió a salir con los cuates como si nada hubiera pasado. Pero yo notaba algunos cambios chiquitos en él. Se ponía medio inquieto a veces, principalmente cuando oscurecía. Evitaba pasar cerca del bosque, aunque fuera el camino más corto para algún lado, y de vez en cuando lo cachaba viendo fijo hacia el monte, con una expresión rara en la cara, como si estuviera tratando de acordarse de algo. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, decía que sí, pero yo veía que algo había cambiado en él, algo que se trajo de vuelta del lugar donde estuvo esos 15 días. Lo que más me llamaba la atención era cómo Emilio reaccionaba a ciertos sonidos. Cualquier silbido, por más inocente que fuera, lo ponía tenso al instante. Si alguien silbaba una canción en la calle, si el viento hacía ruido en los árboles que se parecía a un silbido, se ponía pálido y empezaba a sudar frío. Una vez estábamos viendo la tele y pasó un comercial con una música que tenía unos silbidos y se levantó rapidito y cambió de canal, diciendo que no le gustaba ese sonido. Yo sabía exactamente por qué. Aunque no se acordara conscientemente, alguna parte de él todavía cargaba la memoria de ese silbido hipnotizante que se lo llevó al bosque. Era como si su cuerpo se acordara de lo que la mente había olvidado. También me di cuenta de que había desarrollado una obsesión rara por la música. Antes de la desaparición, Emilio nunca fue muy fanático de la música, pero ahora vivía con audífonos puestos, escuchando cualquier cosa que tapara los sonidos de alrededor. Le pregunté por qué ese cambio, y me dijo que se sentía más tranquilo así, que los ruidos de afuera a veces lo molestaban, pero yo sabía que no era cualquier ruido, era miedo de oír ese silbido otra vez. Mi nombre es Darío, tengo 32 años y trabajo como valet nocturno en un estacionamiento grande ubicado en Guadalajara, Jalisco. Estoy aquí para compartir algo que me ha estado sucediendo en los últimos meses, algo que ha cambiado por completo la forma en que percibo mi trabajo y me ha llevado al borde del terror. Siempre pensé que era un empleo tranquilo, organizar los autos que llegaban y asegurarme de que todo estuviera en orden hasta la mañana. Pero eso cambió recientemente, cuando comencé a presenciar fenómenos que no puedo explicar. Ahora, cada noche en el estacionamiento,
se ha convertido en una pesadilla, como si algo invisible estuviera ahí, alrededor, observándome y esperando el momento adecuado para mostrarse. Todo comenzó en una noche aparentemente común. Era alrededor de las 3:00 de la madrugada, la hora más tranquila del turno, cuando solo hay algunos coches de residentes o trabajadores nocturnos. Hacía mi ronda habitual, revisando que todo estuviera en su lugar, cuando de la nada escuché el sonido inconfundible de un motor encendiéndose. El ruido resonó en el estacionamiento vacío, y yo estaba completamente confundido, porque no había nadie cerca a simple vista. Seguí el sonido hasta encontrarme con un sedán negro estacionado en una esquina oscura. Para mi horror, el motor estaba encendido, pero no había nadie dentro. El aire se sentía diferente, casi eléctrico. Parecía más difícil de respirar, y el instinto me decía que algo estaba terriblemente mal. Con las manos temblorosas, usé la llave de repuesto que algunos clientes dejan con nosotros para apagar el motor. Pero en el momento en que lo hice, el auto reaccionó. La alarma se disparó, rompiendo el tenso silencio con un sonido ensordecedor. Las luces del vehículo parpadeaban frenéticamente, y las sombras que proyectaban parecían moverse por voluntad propia en las paredes del estacionamiento. Miré a mi alrededor, esperando encontrar a alguien detrás de esta broma cruel, pero solo había vacío. Desactivé la alarma con prisa, pero el silencio que siguió fue peor. Se sentía pesado, como si fuera algo más que simple ausencia de ruido. Sentía que algo estaba ahí, escondido, viéndome. Salí de esa área lo más rápido que pude, con el corazón acelerado y un miedo que no podía explicar. En los días siguientes, descubrí que aquel incidente no había sido un caso aislado. Era el inicio de algo que ocurría noche tras noche. Siempre alrededor de las 3:00 de la madrugada, otro coche, diferente cada vez, encendía el motor por sí solo o disparaba la alarma sin ninguna razón aparente. Intenté convencerme de que se trataba de coincidencias o fallas técnicas, pero pronto me di cuenta de algo todavía más inquietante. Siempre ocurría en la misma área, ese rincón oscuro del estacionamiento que parecía estar cargado de una energía que no podía ignorar. Cada vez que me acercaba, sentía algo extraño, como si el aire se volviera más denso, como si algo esperara allí, al acecho, en las sombras. Decidí hablar con mi supervisor, pensando que podría ayudarme a encontrar una explicación lógica, pero para mi sorpresa, no pareció sorprendido. Simplemente me dijo que lo anotara en el reporte y que me mantuviera atento, para luego cambiar de tema rápidamente. Su actitud me desconcertó y me dejó aún más preocupado. Entonces, comencé a preguntar a otros valets si habían notado algo extraño antes. Uno de mis colegas, que lleva más tiempo trabajando en el lugar, me contó algo escalofriante. Según él, había rumores de actividades extrañas en el estacionamiento desde hacía años. Incluso mencionó que algunos empleados preferían evitar trabajar en el turno de noche, especialmente solos. Mis sospechas se confirmaron. No eran simples supersticiones. Había algo real en ese rincón oscuro. Después de eso, traté de evitar esa sección del estacionamiento durante mis rondas. Pedí a algún colega que me acompañara o simplemente me quedaba más tiempo en el puesto de control, vigilando las cámaras de seguridad y esperando que la noche pasara rápido. Pero mi estrategia no siempre funcionaba. Aunque me mantuviera lejos, los incidentes seguían ocurriendo como si quisieran llamar mi atención. Los motores continuaban encendiéndose y los faros iluminaban la oscuridad sin que nadie estuviera cerca. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo que aún me atormenta. Las luces de un auto parpadeaban irregularmente, y por un momento juraría que había una sombra en el asiento trasero, algo que no se parecía a una persona. Más tarde, un hombre mayor que vive cerca del lugar me contó algo perturbador. Según él, antes de que el terreno fuera pavimentado para construir el estacionamiento, era un sitio conocido por los constantes accidentes de tráfico. Uno de los accidentes, me dijo, fue especialmente trágico, un choque mortal en el que una persona quedó atrapada y perdió la vida. Sus palabras resonaron en mi mente
haciendo que todo tuviera sentido. Esa área oscura del estacionamiento parecía retener algo. Quizás la energía o el rastro de los trágicos eventos que ocurrieron allí años atrás. Tal vez los autos que ahora se desactivan solos son una especie de eco de esas tragedias, una señal de que algo nunca descansó por completo. Sin embargo, las noches siguieron y los sucesos extraños no cesaron. Otra vez, mientras estaba en el puesto de control, escuché una alarma dispararse en la misma área. Al revisar las cámaras, las luces de un auto comenzaron a encenderse y apagarse frenéticamente. Al hacer zoom en la imagen, la sensación de terror fue absoluta. No había nadie cerca, pero la sombra en las cámaras parecía cambiar de lugar, como si se moviera dentro del coche. Sentí que esa presencia me observaba incluso a través de las grabaciones. Cerré las cámaras y no quise volver a mirarlas esa noche. Con el tiempo, aunque sigo trabajando en el estacionamiento, mi rutina nunca volvió a ser la misma. Me esfuerzo por evitar esa área durante mis rondas y trato de ignorar los ruidos que provienen de allí, pero el miedo nunca se va del todo. En el fondo, sé que aún ocurre algo en ese rincón oscuro, algo que no entiendo y que no quiero enfrentar. Cada noche siento que esa presencia se mantiene distante, pero temo el día en que busque acercarse más. Por ahora, sigo enfrentando mis turnos con cautela, esperando que un día todo esto termine, o que al menos no se vuelva peor. Pero lo que pasó me dejó marcado. Incluso cuando trato de llevar las noches lo más normal posible, sé que los incidentes continúan, los autos que se encienden, las alarmas que suenan sin razón. Todo eso está ahí, en esa área, recordándome que no estoy solo. Y aunque trato de convencerme de que puedo manejar el temor, cada turno llega con una sensación de peso en el pecho. Solo espero que quien o lo que sea que esté allí no cruce la línea, y que solo sea eso, ruidos y sombras. Nunca pensé que estaría aquí compartiendo esta historia, pero después de años tratando de entender lo que pasó ese día, siento que necesito desahogarme. Todo empezó cuando yo era chamaco, como a los 10 años. Mi papá trabajaba como velador en el Panteón Municipal de Guadalajara, y a veces yo lo acompañaba después de la escuela. Sé que puede parecer raro que a un niño le guste pasar tiempo en un panteón, pero para mí era fascinante. Las estatuas, las lápidas viejas, las historias que mi papá contaba sobre la gente enterrada ahí, me encantaba explorar ese lugar. Esa tarde de otoño, el cielo estaba nublado y había una neblina finita flotando sobre las lápidas. Yo estaba ayudando a mi papá a barrer las hojas secas de los caminitos cuando noté un movimiento por el rabillo del ojo. Volteé y vi a un señor elegante, vestido completamente de negro, entrando por los portones del panteón. Me pareció raro, porque ya era bien tarde y el panteón estaba a punto de cerrar. El señor caminaba despacio entre las tumbas como si estuviera buscando algo. Mi papá siempre me enseñó a ser servicial, así que decidí acercarme para ofrecerle ayuda. Mientras me acercaba, noté que el señor era muy alto y flaco, casi esquelético. Usaba un traje negro impecable y un sombrero de ala ancha que le tapaba parte de la cara. Buenas tardes, señor, le dije, tratando de sonar seguro a pesar de los nervios que empezaba a sentir. ¿Le puedo ayudar a encontrar algo? El señor se volteó lentamente hacia mí. Por un instante, tuve la impresión de que su cara estaba borrosa, como si no pudiera enfocarla bien, pero luego descarté esa idea, pensando que era solo un efecto de la neblina. No dijo nada. Simplemente hizo un gesto con la mano, indicándome que lo siguiera. Tragué saliva y obedecí, mientras él se movía entre las lápidas con una gracia rara, casi como si estuviera flotando. Llegamos a una tumba vieja, cubierta de musgo y casi escondida por los arbustos. El señor señaló la lápida y entendí que quería que la limpiara. Saqué un trapo viejo de la bolsa, siempre cargaba uno conmigo para ayudarle a mi papá, y empecé a tallar la piedra, quitándole la mugre acumulada. Mientras hacía eso, sentía la mirada del señor sobre mí, haciéndome sentir cada vez más incómodo. Fue cuando terminé de limpiar la lápida
que me di cuenta de algo que me heló la sangre. El nombre grabado en la piedra era imposible de leer, como si se hubiera borrado con el tiempo. Pero la fecha de fallecimiento estaba clarita. Era la fecha de ese mismo día, pero 100 años atrás. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y me volteé despacio hacia el Señor, queriendo confirmar si Él había visto lo mismo. Fue en ese momento que mi mundo se volteó de cabeza. Miré hacia abajo y me di cuenta, horrorizado, de que el Señor no tenía pies. Donde deberían estar sus zapatos no había nada. Era como si sus piernas terminaran en los tobillos y estuviera flotando unos centímetros arriba del suelo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que lo podía oír en mis oídos. Con las piernas temblando, forcé mi mirada hacia arriba, rogando que todo fuera solo una ilusión. Pero lo que vi cuando llegué a la cara del Señor me hizo gritar de pavor. No había cara alguna. Bajo el ala del sombrero había solo un vacío oscuro, como si la cara hubiera sido completamente borrada. No había ojos, nariz, boca, nada. Solo una oscuridad impenetrable que parecía chuparme. En ese instante, todo mi cuerpo se llenó de un terror primitivo, un miedo tan profundo que nunca había sentido antes. Sin pensarlo 2 veces, me di la vuelta y empecé a correr lo más rápido que podía, tropezándome con las lápidas y casi cayéndome varias veces. Corrí como nunca había corrido antes, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir por la boca. No volteé para atrás ni una sola vez, con miedo de lo que podría ver si lo hacía. Mis pulmones ardían y mis piernas dolían, pero el terror me impulsaba hacia adelante. Me tropecé varias veces con las raíces de los árboles y con las piedras sueltas, pero no paré. Solo podía pensar en escapar de ese lugar, de esa cosa que había encontrado. Finalmente divisé los portones del panteón y vi a mi papá a lo lejos, barriendo cerca de la entrada. ¡Papá!, grité con toda la fuerza que me quedaba. Levantó la cabeza, asustado por el tono de mi voz. Cuando me vio corriendo como loco, tiró la escoba y vino a mi encuentro. Me aventé a sus brazos, temblando y jadeando, incapaz de formar palabras coherentes. «¿Qué pasó, hijo? ¿Qué fue?», mi papá preguntaba, agarrándome de los hombros y viendo alrededor, buscando alguna amenaza. Yo trataba de hablar, pero las palabras salían entrecortadas entre sollozos y jadeos. Sé, Señor, sin cara, lápida, 100 años. Fue todo lo que logré balbucear. Mi papá frunció el ceño, claramente confundido y preocupado. Me abrazó fuerte, tratando de calmarme, mientras yo seguía temblando. Después de unos minutos, cuando finalmente logré recuperar un poco el aliento, conté todo lo que había pasado. Su expresión cambiaba de preocupación a incredulidad y después a un miedo velado conforme yo narraba los eventos. Cuando terminé, se quedó en silencio por un buen rato, viendo hacia el panteón con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de miedo y reconocimiento. «Vámonos a la casa, hijo», dijo finalmente, su voz baja y tensa. «Ya se está haciendo tarde y tu mamá ha de estar preocupada». Recogió sus cosas rapidito, cerró con llave el portón del panteón y me llevó a la casa, manteniendo un brazo protector alrededor mío todo el tiempo. Durante todo el camino, se quedó en silencio, echando ojitos por encima del hombro como si esperara ver a alguien siguiéndonos. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara vacía viéndome fijamente. Oía el menor ruidito y me imaginaba que era el señor de negro viniendo por mí. Me quedé acurrucado en la cama, sudando frío y temblando, hasta que salió el sol. En la mañana siguiente, mi papá me llamó para una plática seria. Se sentó en la orilla de mi cama con una expresión grave que rara vez le veía. «Hijo», empezó dudando, «lo que viste ayer, bueno, ni yo sé explicarlo bien, pero no es la primera vez que algo así pasa en ese panteón». Mis ojos se abrieron de sorpresa y miedo. Mi papá siguió. «Cuando yo era joven, más o menos de tu edad, también vi cosas raras por ahí. Figuras sin cara, sombras que aparecían y desaparecían. Por eso siempre te avisé que no te quedaras solo en el panteón después de que oscureciera». Me quedé choqueado. Mi papá
siempre tan racional y con los pies en la tierra, me estaba diciendo que creía en lo que había visto, que él mismo había pasado por algo parecido. Mil preguntas se me vinieron a la cabeza, pero antes de que pudiera hacer cualquiera de ellas, mi papá siguió. No sé explicar qué son esas cosas. A lo mejor son almas perdidas, a lo mejor es algo que ni siquiera podemos entender, pero sé que son reales y sé que pueden ser peligrosas. Me quedé callado, tratando de procesar todo lo que mi papá me estaba diciendo. Era como si el mundo que conocía se hubiera volteado de cabeza. Pero papá, finalmente logré decir, ¿por qué nunca me contaste esto antes? ¿Por qué seguiste trabajando ahí si sabías que era peligroso? Mi papá suspiró profundo, pasándose la mano por la cara cansada. No es tan sencillo, hijo. Este trabajo es más que solo cuidar el panteón. Es una responsabilidad que pasa de generación en generación en nuestra familia. Mi papá hizo esto antes que yo, y el papá de él antes que él. No es solo un trabajo, es una especie de deber. Hizo una pausa, como si estuviera escogiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Hay cosas en este mundo que la mayoría de la gente no entiende, cosas que se quedan ocultas en las sombras, y alguien necesita estar ahí para mantener esas cosas bajo control. Mi cabeza daba vueltas con todas estas revelaciones. Era como si de repente me hubieran aventado a un mundo completamente diferente. Un mundo donde los fantasmas y las criaturas sin cara eran reales. ¿Pero qué podemos hacer?, pregunté, mi voz temblando un poquito. ¿Cómo nos protegemos de esas cosas? Mi papá me vio con una mezcla de orgullo y preocupación. Hay maneras, dijo en voz bajita, símbolos de protección, oraciones antiguas, ciertas hierbas, pero lo más importante es la fuerza interior. El miedo les da poder a esas entidades. Si mantienes la calma y el valor, tienen menos influencia sobre ti. Sacó algo de la bolsa, un crucifijo de madera oscura, desgastado por el tiempo, con una cadena de plata. Este le perteneció a mi abuelo y al abuelo de él antes. Ha pasado por nuestra familia por generaciones. Te va a proteger. Agarré el crucifijo con cuidado, sintiendo su textura áspera y el peso de la cadena en mi mano. De alguna manera, solo tenerlo me hizo sentir un poquito más seguro. La madera estaba lisa en algunos puntos, pulida por décadas de dedos que la habían tocado en momentos de miedo y oración. «¿Pero y el señor que vi?», pregunté. «¿Quién o qué era?». Mi papá movió la cabeza despacio. «No sé a ciencia cierta. Existen muchas historias, leyendas sobre almas que no pueden descansar, espíritus atrapados entre este mundo y el siguiente. Algunos dicen que son almas que tienen asuntos pendientes. Otros creen que son entidades mucho más antiguas y poderosas. En los días siguientes, no pude dejar de pensar en lo que había pasado. Cada sombra, cada ruidito me hacía brincar. Empecé a notar cosas que nunca había percibido antes. Símbolos discretos tallados en los marcos de las puertas de nuestra casa. Frasquitos de hierbas colgados en las esquinas. Mi papá empezó a enseñarme sobre estas protecciones, sobre la historia de nuestra familia y el papel que desempeñábamos. Pero lo más raro de todo es que, a pesar del miedo que todavía sentía, una parte de mí estaba curiosa, fascinada hasta. Era como si hubieran levantado un velo, revelando un mundo mucho más vasto y misterioso de lo que jamás me había imaginado. Empecé a hacer preguntas, a querer aprender más sobre este lado oculto de la realidad que aparentemente mi familia conocía desde hacía generaciones. Pasaron semanas, y aunque el miedo inicial había disminuido, nunca volví a ser el mismo. Cada vez que pasaba cerca del panteón, sentía un escalofrío en la espalda. En la noche, a veces despertaba con la sensación de estar siendo observado. Pero el crucifijo que mi papá me había dado siempre estaba conmigo, colgado en el cuello. Un recordatorio constante de que no estaba indefenso ante lo desconocido. Sus bordes gastados me tranquilizaban, como si cargaran consigo las oraciones y la protección de generaciones pasadas.
Buenas noches, me llamo Clara y quiero contar algo que me pasó cuando era niña. Allá en Guadalajara, Jalisco, debía tener unos 7 u 8 años en ese entonces. Vivía en una calle sencilla, con casas pegaditas unas a otras. Crecí jugando en la banqueta con mis primos y amigos del barrio, siempre husmeando en todo. Mi familia no tenía mucho dinero, así que los juguetes nuevos eran difíciles para mí. Yo vivía recogiendo cosas que encontraba por ahí, como canicas o pedazos de juguetes rotos. Un día, regresando de la escuela, encontré algo que me marcó para siempre. No es una historia que cuento a cualquier persona, porque parece cosa de imaginación, pero juro que pasó. Les contaré cómo fue y ustedes deciden si me creen. Es algo en lo que todavía pienso de vez en cuando. Estaba caminando a casa una tarde calurosa, con mi mochila en la espalda, pateando piedritas en el camino. Cerca de un terreno baldío, vi algo en el suelo, medio escondido entre unas hojas secas. Era una muñeca, de esas de trapo, un poco sucia, pero completa. Tenía cabello de lana negra, un vestidito azul descolorido y ojos pintados que parecían mirarme. Me puse súper feliz porque no tenía muchas muñecas en casa. Pensé que alguien la había perdido, pero no vi a nadie cerca. La recogí, le sacudí la suciedad y me la llevé conmigo. Se la mostré a mi mamá cuando llegué, toda emocionada. Ella solo me dijo que la lavara antes de jugar y obedecí muy bien. Pensé que sería mi nueva compañera de juegos. Al principio todo estaba bien. Jugaba con la muñeca en el patio. Le daba baño en una palangana. Hacía casitas con mis otros juguetes. Hasta le puse un nombre, Lucía, y es porque me parecía bonito. Dormía con ella a mi lado en la cama, junto con una almohada vieja que abrazaba. Mi mamá se reía, decía que parecía una mamacita. Llevaba a Lucía a todas partes, hasta al patio de la escuela a veces. Mis amigos se burlaban un poco, pero no me importaba. Para mí era como tener algo especial, algo que yo misma había encontrado. No imaginaba que esto se convertiría en algo extraño. Solo quería jugar como cualquier niña. La primera cosa rara ocurrió unas noches después. Me desperté en plena madrugada con esa sensación de que algo estaba diferente. Cuando abrí los ojos, vi a Lucía en mi cama, justo a mi lado, volteada hacia mí. No recordaba haberla puesto ahí antes de dormir, pero pensé que tal vez la había agarrado sin darme cuenta. Yo era niña. A veces hacía cosas sin pensar. Solo la empujé hacia la esquina y volví a dormir, sin darle mucha importancia. No sentí miedo, solo me pareció un poco extraño. Mi cama era pequeña, así que tal vez la había movido sin querer. No se lo conté a nadie, porque no parecía gran cosa. Solo seguí jugando con ella al día siguiente, pero unos días después, algo más extraño sucedió. Me desperté de nuevo en plena madrugada, esta vez con una sensación mala, como si tuviera algo pesado encima. Cuando abrí los ojos casi grité. Lucía estaba sobre mi cara como si alguien la hubiera puesto ahí. Mi corazón se aceleró, la quité rápido y me senté en la cama, asustada. No había forma de que yo hubiera hecho esto dormida, era demasiado extraño. Me quedé mirando a la muñeca en la oscuridad, con esos ojos pintados que parecían mirarme fijamente. No dormí más esa noche, dejé la luz encendida. Por la mañana, le conté a mi mamá, pero ella solo se rió diciendo que estaba soñando. No creí eso, pero no insistí. Después de ese día, comencé a desconfiar de Lucía. Todavía jugaba con ella, pero ya no la dejaba en la cama conmigo. La ponía en una cajita de cartón en la esquina del cuarto antes de dormir. Estaba tratando de olvidar lo que pasó, pensando que era solo cosa de mi cabeza. Pero entonces, unos días después, ocurrió de nuevo algo que me dejó helada. Estaba arreglando mi mochila para ir a la escuela, y cuando la abrí ahí estaba la muñeca, toda doblada adentro. Estaba segura de que no la había puesto ahí, completamente segura. Mi estómago se revolvió. Me quedé mirando la mochila sin saber qué pensar. ¿Cómo había llegado ahí? Comencé a sentir miedo de verdad después de eso. Ya no quería a Lucía cerca, pero tampoco sabía qué hacer con ella. Le conté a mi mejor amiga en la escuela, Sofía, y ella dijo que era raro, que tal vez la muñeca estaba embrujada. Me reí en ese momento porque no creía en eso, pero en el fondo tenía miedo. Mi mamá
Cuando supo lo de la mochila, dijo que eran tonterías, que yo misma debía haberla puesto sin recordarlo, pero yo sabía que no era así. Algo estaba mal, y ya no quería esa muñeca en casa. Comencé a evitar incluso mirarla. La dejaba en la cajita y ya no la tocaba. Cada vez que veía a Lucía, sentía un escalofrío. Los ojos pintados parecían diferentes, como si me siguieran, aunque solo fueran pintura. Ya no jugué más con ella, solo la dejaba en la esquina del cuarto. Había noches en que creía escuchar un ruidito, como si algo se moviera, pero cuando miraba no había nada. Mi mamá decía que era solo mi imaginación, pero yo no lo creía. Mis hermanos menores comenzaron a burlarse, diciendo que tenía miedo de una muñeca tonta. Pero no me importaban sus bromas, solo quería deshacerme de ella. Sabía que no era normal lo que estaba pasando. Comencé a dormir mal, con miedo de despertar y encontrarla cerca de mí otra vez. Le conté todo a mi abuela, que vivía cerca de nosotros, pensando que podría ayudar. Ella escuchó con atención, diferente a mi mamá, y dijo que a veces las cosas encontradas en la calle cargan energías. No entendí bien lo que eso significaba, pero me dijo que no me quedara con la muñeca. Dijo que era mejor dejarla donde la encontré, que no era bueno meterse con algo cuyo origen desconocía. Me dio más miedo todavía, pero también me sentí aliviada porque alguien me tomaba en serio. Decidí que ya no quería a Lucía en casa. No iba a jugar, no iba a guardarla, solo iba a deshacerme de ella. Una tarde, después de la escuela, agarré la muñeca a escondidas de mi mamá. La puse en una bolsa de plástico, para no tener que tocarla, y salí caminando hasta el terreno baldío donde la había encontrado. Mi corazón latía rápido. Parecía que estaba haciendo algo malo, pero sabía que era lo correcto. Cuando llegué, saqué a Lucía de la bolsa y la puse en el suelo, medio escondida entre unas hierbas. Me quedé mirándola un rato, con esos ojos pintados mirándome fijamente. Dije un adiós, bajito, como si pudiera oírme, y corrí de regreso a casa. No quería quedarme ahí ni un segundo más. Cuando llegué a casa, no le conté a nadie lo que hice. Mi mamá preguntó por la muñeca unos días después y solo dije que no sabía dónde estaba. No insistió, pensó que la había perdido. No tuve valor de contarle que la dejé en la calle por miedo a que me regañara, pero después de eso, nunca más vi a Lucía y nada extraño volvió a pasar. Dormí mejor, ya no me despertaba en plena madrugada con cosas raras. Mis hermanos dejaron de burlarse, porque ya no había motivo. Me sentí aliviada, pero en el fondo seguía pensando en ella. Alguien la encontraría y se la llevaría a casa como yo lo hice. Espero que no. Después de un tiempo, comencé a olvidar un poco el miedo. Volví a jugar normalmente, a dormir sin preocupación. Pero cada vez que pasaba por ese terreno baldío, echaba un vistazo de reojo, con miedo de ver la muñeca ahí. Nunca la vi, gracias a Dios, pero la sensación permanecía. Mi abuela, cuando supo que me había deshecho de ella, solo movió la cabeza y dijo que había hecho bien. Ella creía que algunas cosas no deben llevarse a casa, y yo comencé a pensar igual. Ya no recogía nada de la calle, ni juguetes, ni nada. Esa experiencia me marcó demasiado. Años después, ya más grande, conté esta historia a algunas amigas. Algunas se rieron. Dijeron que era solo cosa de niña, que yo misma movía la muñeca sin recordarlo. Otras se mostraron curiosas, preguntaron si creía en algo sobrenatural. No sé qué pensar, para ser sincera. No soy de creer en fantasmas, pero ¿cómo explicar que apareciera en mi cama, en mi cara, en la mochila? No creo que hiciera eso dormida. Solo sé que deshacerme de ella fue lo mejor. Después de eso, nada extraño ocurrió en mi vida. Al menos, no que yo recuerde. Hoy, ya adulta, vivo en otra parte de Guadalajara. Si veo a un niño jugando con algo que encontró en la calle, me dan ganas de advertirle. Pero no digo nada, porque sé que pensarán que estoy loca. En el fondo, solo pienso que no todo lo que recogemos es inofensivo. Puede parecer tonto, pero Lucía me enseñó eso. No sé de dónde vino, quién era su dueño antes, o por qué ocurrieron esas cosas extrañas. Solo sé que deshacerme de ella me devolvió la paz. Ya no quería ese peso, ese miedo de niña.
Todavía recuerdo esos ojos pintados, pero ahora es solo un recuerdo. Hasta hoy, no sé la historia de Lucía, de dónde vino o por qué aparecía donde no debía. No sé si alguien la recogió después de que la dejé en la calle o si todavía está allí escondida. No quiero saberlo, para ser honesta. Mi infancia tuvo otros momentos felices y prefiero recordarlos. Pero esta historia con la muñeca quedó en mi memoria, como una advertencia. Ya no toco cosas encontradas y enseño eso a mis sobrinos. Tal vez sea exagerado, tal vez no. Solo sé que, después de dejarla, mi paz regresó. Y es todo lo que importa ahora. Me llamo Miguel y voy a contar algo que me pasó hace mucho tiempo, pero que hasta hoy en día me deja inquieto y lleno de dudas. Soy taxista en Guadalajara, Jalisco, aquí en México, y llevo más de 25 años trabajando en este oficio. He pasado por todo tipo de situaciones en las calles, peleas, accidentes, encuentros con personas extrañas, pero nada me ha marcado tanto como lo que vi una madrugada de 1998. Era el inicio de mi turno. El cielo todavía estaba oscuro y apenas había comenzado a circular por la ciudad buscando pasajeros. Era una madrugada fría, como a las 5 de la mañana, en el invierno del 98. Lo recuerdo bien, porque hacía ese tipo de frío que cala hasta los huesos. Acababa de tomar el taxi en la base. Me había tomado un café negro para despertarme y comencé a manejar por las calles de Guadalajara. La ciudad estaba todavía dormida, casi desierta, como suele estar a esa hora. Había unos cuantos perros callejeros deambulando por ahí y apenas uno que otro trabajador saliendo temprano para empezar su día, encogidos por el aire helado. Las calles, aunque conocidas, en ese momento se sentían diferentes, envueltas en un silencio extraño. El radio iba encendido y sonaba bajito una canción ranchera, mientras yo iba pensando en qué ruta tomar para empezar mi turno. No tenía prisa ni pasajeros, solo estaba calentando motores para lo que sería otra noche de trabajo. Llevaba la ventana entreabierta por el frío y para que el vidrio no se empañara. Manejaba despacio, atento a la ciudad tranquila, cuando llegué a una zona más alejada, cerca de un lugar donde la iluminación pública era muy débil. Esta parte de Guadalajara, en esa época, seguía algo descuidada, con terrenos vacíos y algunas obras abandonadas. Conducía despacio cuando, de repente, algo cruzó la calle frente a mí. No era un perro, no era una persona, era algo diferente. Presioné el freno con cuidado, deteniendo el taxi. Al principio pensé que era un reflejo de luz o algún engaño de mi vista, tal vez por el sueño. Pero no era eso. Aquello que se movía frente a mí era algo que nunca había visto en mi vida. Parecía un animal, pero su forma era extraña. Caminaba sobre dos piernas medio encorvado, con brazos largos que se balanceaban de una manera extraña. No podía ver los detalles porque estaba muy oscuro, pero la silueta que vi era desproporcionada. Era alto, del tamaño de una persona, pero la manera en que andaba simplemente no tenía sentido. No era humano. De eso estoy seguro. Me quedé ahí, paralizado, con las manos en el volante y los ojos fijos en aquello. Lo que fuera, cruzó la calle con una lentitud inquietante y desapareció detrás de una reja de alambre, donde había una construcción abandonada. En ningún momento escuché ruido, ni pasos, ni ladridos, ni nada. Apenas un silencio total. Mi corazón estaba acelerado, pero no era de miedo exactamente, sino por la confusión. ¿Qué fue lo que acabo de ver? Después de unos segundos, respiré profundamente y traté de convencerme de que solo podía ser un animal grande, tal vez un coyote o algo por el estilo. Pero en el fondo, sabía que no era eso. La forma en que se movía era demasiado rara, casi como la de un humano, pero encorvado, con movimientos que no eran naturales. Aprovechaba la escasa luz de los postes, pero incluso bajo las sombras, aquello se sentía fuera de lugar. Decidí salir del carro para investigar. Tomé mi linterna, que siempre llevo en la guantera,
y crucé la calle hacia la reja de alambre por donde aquello había pasado. Alumbré con el haz de luz la zona, pero no vi nada más que basura, escombros y algo de hierba seca. No había huellas, ni rastros, ni ninguna señal de que algo o alguien hubiera pasado por ahí. Era como si nada hubiera ocurrido. Solo el aire frío y el silencio de la madrugada estaban conmigo. Regresé al taxi con las manos algo temblorosas, pero no era por miedo, era por la duda. Encendí el motor y seguí manejando, pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. En cada calle oscura que cruzaba, miraba hacia los lados, como si esperara encontrarme con aquello de nuevo. Pasé el resto del turno inquieto, recorriendo las calles todavía vacías de la ciudad. Cuando llegué a casa, después de terminar mi turno, le conté todo a mi esposa, Lupe. Ella me escuchó con atención, pero luego se rió y me dijo que debía estar muy cansado, que tal vez había visto un perro grande o que los ojos me habían jugado una mala pasada. No insistí, porque sabía que no me tomaría en serio. Tampoco le conté nada a mis compañeros taxistas, porque no quería que se burlaran de mí. Me quedé con ese recuerdo guardado, dándole vueltas en mi cabeza, preguntándome qué podría haber sido. En los días siguientes, pasé por la misma calle varias veces, pero nunca volví a ver algo parecido. La construcción abandonada seguía ahí, el terreno estaba igual que antes, y aquello que vi parecía cada vez más lejano, como si hubiera sido un sueño. Pero no lo fue. La imagen de esa silueta, de esa criatura extraña, quedó grabada en mi mente de una manera tan vívida que parecía verla una y otra vez, aunque solo en mi memoria. Hasta hoy, cuando manejo por la madrugada, especialmente en calles oscuras o solitarias, siento un leve escalofrío, como si en cualquier momento pudiera encontrarme con aquello otra vez. No sé qué fue. Tal vez era un animal que no conozco, o alguien jugando, pero nada en esa explicación tiene sentido. ¿Quién se disfrazaría a las 5 de la mañana, solo, con tanto frío, en un lugar tan desolado? ¿Y qué animal camina de esa forma, sobre dos piernas, con un cuerpo tan raro? A veces pienso en las historias sobrenaturales que escuchaba de niño, cuentos que nunca me tomé en serio. Siempre las consideré tonterías, invenciones para asustar a gente fácil de impresionar. Pero lo que vi esa madrugada fue real. No fue un sueño, ni fruto de mi imaginación. No creo en cosas sobrenaturales, pero tampoco tengo una explicación lógica para lo que vi. Hasta hoy me pregunto, ¿qué fue exactamente eso? Sea lo que sea, es algo que cargo conmigo, sea un recuerdo que nunca voy a olvidar.